Pues, señorías, les agradezco que nos hayan hecho estudiar tanto este tema interesante y, por cierto, bastante complejo. Y ello porque existe legislación que regula el mismo, sentencias que anulan disposiciones adicionales, artículos de opinión, etcétera. Cada uno parte de un debate que incluso puede llegar a ser mucho más profundo del que hoy se plantea aquí. Pero hoy en esta proposición, en las dos proposiciones no de ley, se plantean dos cosas fundamentales. No repoblar la granja de la Puebla de Valverde y prohibir la cría de visón americano y proceder al cierre inmediato y definitivo de todas las granjas peleteras de visón americano. En resumen, cierren la granja de la Puebla de Valverde y no la abran más. Y sé que me van a decir ustedes, ya lo han dicho, que el visón es un peligro para la salud pública y que les quede claro que todo aquello que suponga un riesgo para la salud pública, mi grupo parlamentario no lo va a apoyar, como ha hecho siempre. De hecho, tras el suceso de la COVID-19 en la Puebla de Valverde, se han cumplido estrictamente todas las medidas establecidas por salud pública y se procedió al vaciado de la granja. Pero, como dice el refrán, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues eso. Señorías, esta portavoz no va a ser la que le diga al empresario del territorio que cierre su empresa, ni va a ser la que elimine 20 puestos de trabajo, ni la que contribuya a la despoblación. Porque, señor Escartín, con esto también entiendo que debemos de ser responsables. Pepe, nuestro concejal de la Puebla de Valverde, no entiende nada de esto, ni su alcaldesa, ni la gente del pueblo, ni la de la provincia. No obstante, si ustedes son capaces de convencerlos y buscarles soluciones, vuelvan a traer esta iniciativa y la valoraremos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada.